Sean bienvenidos nuevamente a otro video de Saber Instrumentación y Control, Electrónica y Automatización Industrial, siguiendo con la continuidad de temas del área de Ingeniería Eléctrica. El día de hoy vamos a ver sistemas eléctricos trifásicos. Es un tema que se había solicitado, del cual vamos a hablar dentro de lo que contiene partes que son potencias, relaciones de voltaje, relaciones de corriente y sobre todo las transformaciones y las conexiones que tienen que hacerse en sistemas trifásicos. Bien, sin más preámbulo, pues vamos a continuar. Primero que nada, al establecer sistemas trifásicos, debemos de saber cuáles son las conexiones principales que se van a trabajar dentro del mismo sistema. Un sistema trifásico es aquel que está provisto de una fase independiente para cada uno de ellos, es decir, una fase A, una fase B, una fase C, o una fase 1, 2, 3, o como comúnmente vemos en algunos elementos como máquinas, R, S y T. Bueno, ahora, las conexiones es una parte muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de establecer este sistema trifásico. Dice por ahí que existen conexiones de circuitos donde convergen más de un ramal. Esto hace relación a lo que nosotros anteriormente habíamos visto en ley de Ohm, donde las leyes de Kirchhoff de voltaje y de corriente tienden a repartirse de manera equitativa. Y esto se hace a través de elementos como lo pueden ser generadores, como lo pueden ser elementos que básicamente uno trabaja como transformadores o trabaja como devanados o embobinados. Normalmente esta trayectoria cerrada, como lo dice aquí, lo vemos en este caso en las fuentes que tenemos aquí, independientes, realizan un método de reducción en serie y paralelo. En este caso no se puede resolver debido a que convergen en dos puntos comunes. ¿Esto qué quiere decir? Que las técnicas normales de resolución de circuitos pues no pueden ser tan apropiadas para resolverse dentro de un sistema que está conectado en tres fases. Y para ello hay dos conexiones que son básicas y que son muy importantes dentro de la industria eléctrica, que son conocidos como conexión en delta y como conexión en Y o conexión en estrella. Vamos a ver la primera, que es la conexión en delta. Como podemos observar, la conexión en delta consta de tres fases, en este caso fases independientes, que las vemos involucradas con respecto a un elemento que une a dos fases. Si observamos en este caso en el sentido de las manecillas del reloj, la primera fase, el primer voltaje o el primer generador, tiene en términos comunes a C, que es esta fase, y tiene en término común a A. Entonces quiere decir que el voltaje que se tiene en este generador o en esta parte de la conexión equivale a tener un sistema de A hasta C. Por el otro lado tenemos el siguiente, que es el voltaje de A a B, y como podemos observarlo, incluye la relación de dos entradas de voltaje, dos entradas de corriente que van a converger, en este caso a la fase A y a la fase B. Por otro lado, y para finalizar, tenemos la tercera fase, que en este caso converge los voltajes desde B, como podemos observar, hasta C. En este caso, esta conexión en delta nos provee básicamente de tres voltajes. El voltaje de A a B, que es el primer circuito, el voltaje de B a C, que es el segundo, la trayectoria cerrada, y el tercero sería desde A hasta C, así como lo vamos observando en esta parte. De tal manera que los voltajes siguen siendo valores de línea a línea. Más adelante vamos a ver qué significan los voltajes de línea a línea, voltajes de línea neutro, pero es común observar que en las conexiones en delta, como convergen dos puntos en uno solo, pues no se tiene un punto en común dentro del cual converjan todos los elementos. Por lo tanto, los únicos voltajes que vamos a tener aquí presentes son los voltajes de línea a línea, que son los que vamos a estar observando posteriormente. La primera de las configuraciones que vimos básicamente se conectan en puntos comunes, de tal forma que la diferencia de potencial queda en los extremos respectivamente. Y entonces, para señalarlo, vamos a observar estos generadores o estas fuentes a través de devanados, como lo son los transformadores. Bien,
La ventaja de este arreglo se puede ver aplicado en máquinas eléctricas como transformadores, motores y o generadores en la forma de conexión de sus bobinados. Como podemos observar, aquí ya se presentan los bobinados y tenemos lo que es la línea 1, la línea 2 y la línea 3. Principalmente la conexión en delta nos ofrece una estabilidad mayor dentro de los circuitos eléctricos debido a que las conexiones, como tienen dos puntos en común, ¿sí?, cuando tratamos de trabajarlo, mantiene equilibrado el sistema de generación de energía eléctrica. Una de las desventajas que puede generar esta conexión en delta es que si se llega a caer alguna de las fases, por algún problema que se genere aquí en los bobinados, que se llegue a abrir, en este caso el bobinado principal de la línea que une a 1 con 3, pues se nos descompensa bastante el circuito, ¿verdad? El mayor uso de esta configuración en delta es para tensiones medias a bajas y también es ideal para cargas trifásicas balanceadas. Tiene grandes ventajas como la eliminación de armónicos del tercer orden. En este caso los armónicos, como habíamos visto anteriormente, son subfrecuencias derivadas de las fundamentales. En este caso la que nos repercuten más son las frecuencias impares. Y nos dice que el tercer armónico, en este caso de tercer orden, que generalmente es el que nos genera problemas de inestabilidad en los circuitos eléctricos, a través de la conexión en delta es básicamente suprimido, aunque todavía se tiene algunos niveles por esa parte. Entonces, esta es una de las desventajas, ¿verdad?, que puede proveer algún elemento que no se conecte en delta, y al conectarlo en delta tenemos esa facilidad de que puede disminuir hasta casi eliminar los armónicos, y que normalmente abusados es más provisto para tensiones medias a bajas. La ventaja principal, como se había dicho, es que se mantiene para sistemas más estables, le da mucha estabilidad al sistema al estar desfasado 120 grados entre cada una de las fases, pero el problema radica en que si se cae alguna de las fases, vamos a tener problemas con el circuito que se va a desbalancear. En este caso, como podemos observar aquí, vamos a trabajarlo con un rotulador. Existen voltajes, vamos a mencionarlos, que son voltajes de línea, así los vamos a mencionar, voltaje de línea a línea. En este caso quiere decir que son los voltajes que se generan, vamos a dibujar esta parte, desde el extremo donde se conecta un voltaje hasta donde llega la segunda fase. Entonces esto viene siendo el voltaje de línea a línea. Hay tres voltajes, este es el primero de los voltajes, como se había mencionado. El segundo se da entre 2 y 3, ¿sí?, y el tercero se da entre 3 y 1, ¿sí? De esta manera podemos observar la alternancia entre cada una de las fases. Hay más conexiones que vamos a ver ahorita dentro de los sistemas trifásicos. Hay también más teoría que tiene que ver con la parte de conexión en delta, pero como es una breve introducción, únicamente vamos a hablar acerca de las ventajas y desventajas de las conexiones y las transformaciones que se hacen entre delta y estrella. Bien, continuando con esta parte, vamos a ver ahora las conexiones en Y o conexiones en estrella. Esta conexión genera ciertas diferencias con respecto a la primera. Si podemos observar aquí, lo principal que vamos a tener en una conexión en estrella es que los generadores van a tocarse en un punto común, como podemos observar aquí. Si ampliamos esta parte, las tres bobinas o los tres generadores que son independientes van a tener un punto en común. Y la ventaja principal o de la segunda configuración que está conectada en estrella es que se pueden observar todas las fases cómo van convergiendo hacia un punto en común, y necesitan un retorno de las mismas para que puedan denominarse hacia un mismo sistema. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos la presencia de lo que nosotros vamos a conocer como un neutro. Y ese neutro va a permitir en este caso obtener dos tipos de voltaje diferente a los que tenemos en una conexión en delta. El primer voltaje, como podemos observar, es el que viene de la fase A hasta neutro. El segundo voltaje que vemos es el que se presenta desde el neutro hasta la fase B. Y el tercer voltaje, como podemos observar en esta fuente, es el que se genera desde neutro
hasta la fase C. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente vamos a tener dos tipos de voltaje. El primero, vamos a ponerlo aquí, que establece desde A hasta N, lo vamos a denominar como voltaje de línea a neutro. ¿Sí? Ese va a ser el primero, voltaje de línea a neutro. Y el segundo voltaje que vamos a trabajar, que también se puede establecer dentro de estos sistemas, pues es el mismo voltaje que también obteníamos en la conexión en delta, que viene siendo el voltaje de línea a línea. ¿Ok? Y esto nos permite obtener dos tipos, voltaje de línea a línea y voltaje de línea a neutro. Esta es la principal característica que tienen las conexiones en estrella. También hay que recordar que existe en doble estrella para circuitos que son un poco más complejos. Pero la principal ventaja es que nosotros podemos obtener un punto en común por el cual va a retornar, el cual genera una diferencia de potencial. Hay que recordar la diferencia entre una tierra y entre el neutro. El neutro básicamente genera la diferencia de potencial para que nosotros podamos obtener dos voltajes. En este caso el voltaje de línea neutro y el voltaje de línea a línea. Bien, esta ventaja, como se había dicho anteriormente, se pueden obtener estos dos voltajes que ya habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? El voltaje de línea a línea y el voltaje de línea neutro. ¿Cómo vamos a conectarlo? Hablando básicamente de transformadores, ¿sí? Cada una de las bobinas tienen un punto en común, como podemos observar aquí, entre la línea 1, la línea 3 y la línea 2. La principal ventaja de las conexiones en estrella radica en que son muy conscientes para trabajar con fases, en este caso, que se encuentran balanceadas, es decir, que se encuentran con un desfasamiento entre cada una de ellas de 120. En el caso de las conexiones en estrella, si se llegase a abrir alguna bobina de la línea 1, la línea 2 o la línea 3, este sistema como quiera va a seguir funcionando, porque hay que recordar que al tener el retorno, al tener el neutro, que es el cable que genera la diferencia de potencial, los 0 volts que se necesitan para trabajar en ellos, si se llega a ir la fase 3 por algún error o por algún problema que se tenga y ya no se dispone, pues va a seguir trabajando la fase 1 y la fase 2 respectivamente con respecto de neutro. Efectivamente va a caer el voltaje de lo que estemos suministrando, pero va a poder seguir trabajando de manera directa. Dice ahí que el mayor uso de la configuración en estrella se da en altas y medias tensiones, a diferencia de las conexiones en delta. Esta es utilizada principalmente para conectar altas tensiones. También se puede utilizar para cargas trifásicas balanceadas, como se había mencionado anteriormente. Sin embargo, sucede, como dice ahí, que muchas veces puede generar un severo desequilibrio entre las fases. Ya lo habíamos mencionado anteriormente. Si estamos conectando algo que está de línea a línea o de línea a neutro y llega a fallar alguna de las fases, pues esta se tiende a descompensar mucho. Esta conexión sigue trabajando aunque esté defectuosa una fase, pero en este caso también permite activar algún sistema al que esté conectado esto, alguna alarma, algún aviso para que el operador pueda suspender o corte la energía a través de las cuchillas, a través de los disyuntores o elementos que permitan la conexión y desconexión del circuito y verificar cuál es el problema de este sistema. Ahora, dice que también favorece la resistencia mecánica de esfuerzos por cortocircuito. Normalmente cuando existe una falla eléctrica, hay que recordar que las fallas eléctricas son los cortocircuitos y hay varias, hay fallas de línea neutro, falla bifásica, trifásica con respecto de línea a tierra, pues este sistema que está conectado aquí, al tener fases independientes y tener un neutro, genera que esos esfuerzos mecánicos que se tienen específicamente a través de los elementos protectores de las fallas eléctricas, pues sean minimizados. Entonces, esas son algunas de las características con las que cuentan las conexiones en estrella. Básicamente, estas son las dos que se utilizan, conexiones en delta, conexiones en estrella, pero para poder utilizarlas es necesario hacer combinaciones de las mismas. A continuación vamos a ver las configuraciones mayormente empleadas para sistemas trifásicos. Vamos a analizar la primera, que es la configuración delta-delta.
¿Esto qué significa básicamente? ¿Sí? Que de un lado nosotros vamos a tener esta parte que hace referencia a los generadores conectados en puntos en comunes, que en este caso es la conexión delta, y en el caso del extremo que tenemos conectado acá, también viene siendo una conexión en delta donde vamos a conectar las cargas. En este caso, como pueden observar, las cargas son impedancias y se observa a través de esta animación cómo es que entran las corrientes que salen de cada generador. Por ejemplo, esta puede ser la fase A, esta puede ser la fase B y esta puede ser la fase C. En este caso, como podemos observar, la corriente tiende a pasar por un punto en común, ¿sí? Este es el nodo en común y tiende a dividirse hacia acá y hacia el otro extremo. Por lo tanto, los valores de la corriente estarán divididos sobre raíz de 3. Esto es algo muy importante que se tiene que tomar en cuenta porque la corriente tiende a tomar dos direcciones en sentidos opuestos. Esto permite hacer que los valores de cada una de las fases, vamos a ponerlo aquí, por ejemplo, si le damos un valor a cada una de las fases, vamos a hacer que esta sea la fase A. Básicamente la corriente en la fase A, como lo habíamos mencionado, tiende a ser igual al valor de la corriente que se genera, en este caso, el elemento que puede ser un generador o puede ser un bobinado de un transformador, y este elemento estaría dividido sobre el valor de raíz de 3. Eso es algo muy importante que se tiene que tomar en cuenta y por eso es que nosotros normalmente decidimos trabajar con tensiones medias y bajas debido a la división de corriente que se presenta en las conexiones en delta. Esa es una de las ventajas y desventajas que ofrece conectar en un lado delta y en el otro lado delta con respecto de las impedancias. Bien, la siguiente que vamos a trabajar en este caso es la configuración delta estrella. La configuración delta estrella, como se puede observar, se carece en este caso de un neutro. Aquí se alcanza a observar, se carece de un neutro. En un lado tenemos un generador conectado en estrella y en el segundo tenemos una carga. En este caso pueden ser derivados de impedancias y dichas impedancias pueden estar conectadas, como se alcanza a observar aquí, directamente en estrella. Y la principal ventaja que tenemos aquí es que si ustedes observan, este generador al tener dos puntos en común, aquí en este punto y en el segundo, cuando se transmite el valor de la corriente a través de este punto y la corriente se desplaza a través del otro, nos genera una diferencia, en este caso de voltaje, en lugar de conectar diferencias de corriente, como podemos observar acá, que la corriente entra a través de un punto, en este caso un nodo, y tiende a dividirse entre los dos elementos. En este caso se generan una misma diferencia de potencial con dos generadores, pero la diferencia principal que vamos a obtener en este caso es que como la corriente llega hasta este punto en común, ¿sí? La corriente pasa a través y llega a este punto en común que viene siendo donde podríamos conectar el neutro, pues también fluye una corriente en sentido contrario, que es esta, proveniente de la segunda fase o del segundo generador. Entonces esto nos produce que el voltaje que vamos a tener en cada uno de ellos sea dividido sobre raíz de 3. Y esto es algo muy importante que se tiene que tomar en cuenta en las conexiones, porque normalmente las conexiones en delta estrella es una de las conexiones más típicas que se utilizan en máquinas eléctricas y que son configuraciones básicas. Esta configuración delta estrella le da mucha estabilidad a las máquinas eléctricas y permite en este caso que los voltajes que se van a utilizar provengan de un sistema que por lo general son los sistemas eléctricos de potencia, los cuales no generan un neutro y puedan ser bien recibidos el valor sin que se pierda la corriente. Entonces tenemos una división con respecto del voltaje sobre raíz de 3, pero la principal ventaja es que no tenemos pérdida de corriente y eso es algo muy importante al utilizar elementos como motores, donde normalmente vamos a ver estas conexiones, pero también en transformadores cuando vamos a trabajar con transformadores que son elementos de una subestación reductora a través de un sistema de transmisión o un sistema de distribución. Bien, otra de las configuraciones que vamos a ver aquí
es las configuraciones estrella-estrella. La configuración estrella-estrella también es una de las más utilizadas dentro de la industria y también, como se puede observar en el diagrama, no hay necesidad de aplicar o de tener un neutro. Sin embargo, para fines prácticos se puede utilizar un neutro. Este neutro estaría llegando a este punto, sería un punto en común, y eso nos permite analizar dos sistemas de voltaje diferentes. Así como estaba trabajando anteriormente, los únicos voltajes que teníamos presentes eran los voltajes de línea a línea o de fase y fase, pero al agregar el neutro nosotros ya podemos establecer otro voltaje más, que sería el voltaje de línea a neutro. Y ya tendríamos el valor básicamente de 4 voltajes: voltaje de A a B, de B a C, de C a A, y también teníamos el voltaje de A a N, de B a N y de C a N, porque este nos vendría representando lo que sería nuestro neutro. ¿Ok? Bien, una de las principales ventajas de conectar en estrella y en estrella para el receptor sería básicamente de que nosotros podemos aprovechar la máxima cantidad de energía, en este caso representada por la corriente, que es la que nosotros nos provee de un elemento que, como podemos observar aquí, tanto la corriente, el voltaje y la impedancia tienden a no sufrir desbalanceos. Entonces, esa es una de las principales conexiones que vamos a utilizar también, las conexiones estrella-estrella, debido a su poca complejidad de los elementos y a su gran versatilidad de no tener la desventaja de dividir el voltaje o dividir el valor de la corriente. Bien, otra configuración importante que también genera estabilidad dentro del circuito es una conexión estrella delta. Normalmente cuando vamos a hacer reducciones para pasar de un voltaje alto a un voltaje más bajo, podemos utilizar esta configuración estrella delta. Esta configuración estrella delta basa sus principios en un generador conectado en estrella y en el extremo de las cargas, en este caso las impedancias, trabajar con lo que viene siendo la parte en delta. La principal desventaja que vemos en este circuito es que dentro de una sola fase, como podemos observar, el valor de la corriente tiende a llegar a este punto, que es el nodo principal de distribución, y tiende a irse hacia una parte del circuito y otra parte que se empieza a dividir. Pero como esta fuente que tenemos acá, vamos a ponerle números 1, 2 y 3, ya tiene un sentido de la corriente, pues básicamente es mayor que esta y esta le impulsa a pasar a través de esta carga. Lo que nos permite o lo que nos dice es que esta corriente se va a dividir sobre el valor de raíz de 3 al trabajar con un sistema trifásico, pero nos permite obtener un voltaje en el cual por la conexión en común que tiene con respecto de esta otra impedancia y de esta otra impedancia, multiplicar el valor del voltaje por raíz de 3. Entonces, esta es una configuración muy importante que también se utiliza altamente en las industrias y permite la configuración para de un voltaje alto pasarlo a un voltaje más pequeño. Bien, esas son las 4 configuraciones, vamos a recordarlas rápidamente. ¿Sí? Son la configuración delta-delta, la configuración delta-estrella, la otra fue conexión estrella-estrella y la otra fue configuración estrella-delta. Bien, ¿dónde vamos a aplicar esos sistemas de conexión? Bueno, uno de los ejemplos típicos que podemos utilizar es precisamente con transformadores. Y en este caso lo que estamos observando, vamos a identificar los puntos en común. Si nosotros alcanzamos a observar, aquí tenemos una fase A que llega a un punto, una fase B, que es la de arriba, una fase A y una fase C. Y lo principal que estamos observando dentro de estos elementos es que este tiene un punto en común con este y tiene un punto en común con este, que nosotros lo generamos como un neutro. ¿Esto qué quiere decir? Que esta es una conexión básicamente en estrella. ¿Sí? Ahora, del otro lado, por efecto de la inductancia entre las bobinas de cada uno de ellos, pues lo que observamos es lo siguiente. Miren, fíjense bien. En este caso tenemos la fase B, ¿sí?, que está conectada en serie con donde está la entrada o la salida, si lo quieren ver así, de la fase A, y esta llega en común a un valor donde está la salida de C. Y el extremo de este último embobinado viene y termina
y vuelve a regresar otra vez a B. Quiere decir que cada uno de los valores que tenemos de acoplamiento están conectados en serie, es como si tuviéramos las conexiones en serie de este lado, ¿sí? Si lo quieren ver así, y en el medio de la serie está la salida de cada uno de ellos. Por lo tanto, quiere decir que las configuraciones que tenemos aquí, de este lado tenemos una configuración en estrella con neutro y en el otro lado tenemos una configuración en delta. ¿Dónde lo vemos más aplicado? Pues lo vemos en los transformadores de potencia. Los transformadores de potencia que se utilizan en las subestaciones eléctricas o en los postes de distribución tienen los bornes de alta, como pueden observar aquí, miren, tienen los bornes de alta tensión, y estos bornes de alta tensión son conectados, en este caso sería el lado primario del transformador, estaría conectado en configuración estrella, y en el lado secundario estaría configurado como conexión en delta. Es más común que se trabaje al revés, que se tenga únicamente una configuración delta y que pase a una configuración estrella. Pero en algunas subestaciones, dependiendo de las características de la misma, puede utilizarse una conexión en estrella en el primario y en delta en el secundario. Otra aplicación que tenemos de estas máquinas eléctricas es en las máquinas dinámicas, en este caso los motores. Como pueden observar, vamos a ponerlo acá, estos motores trifásicos aquí en la parte de arriba que estoy señalando es la bornera de conexiones. La bornera de conexiones tiene cada uno de los bobinados que trabaja de manera independiente y totalmente aislados de la carcasa y de la tierra y del circuito, los elementos que vemos aquí. Vamos a observar en la parte superior. En la parte superior tenemos una conexión en estrella. Si se fijan, y son observadores, las bobinas vienen representadas de la siguiente manera. Viene con una bobina en U, V y W y unas configuraciones en X, Y y Z. Si ustedes observan, las primeras bobinas vienen siendo las entradas de voltaje, cada una de las fases, y si lo queremos conectar en estrella en el secundario, basta con utilizar unas pequeñas chapas metálicas y unir, en este caso, Z con X y X con Y. Internamente haríamos lo siguiente, ¿sí? Estaríamos uniendo una fase a un punto en común, la siguiente fase a otro punto en común y la siguiente fase a otro punto en común. Por lo tanto, los circuitos estarían totalmente acoplados de manera independiente y conectadas a un punto en común. Por lo tanto, podemos decir que ese punto en común donde convergen sería una conexión en estrella. La segunda de las configuraciones consiste en utilizar estas tres chapas metálicas y conectarlas de la siguiente manera. Si ustedes alcanzan a observar, la entrada de cada uno de ellos se genera aquí en U, en V y en W. Aquí vienen siendo las entradas y entre cada una de ellas y los valores que estamos trabajando de X, Y y Z es como si los estuviéramos conectados en serie. En este caso, los devanados del motor, al estar conectados de esta forma y entrar voltajes independientes entre cada uno de ellos, pues tenemos un arranque en delta o también llamado conectado en triángulo. Anteriormente, cuando se trabajaban a través de sistemas fijos, donde no tendríamos que mover el arranque de un motor trifásico, se utilizaban estas chapas metálicas. Hoy en día, para poder hacer los cambios de arranques en delta estrella, que es un arranque muy común, o estrella delta, en lugar de utilizar estas chapas metálicas, como se observan aquí, se utilizan contactores, es decir, que son cambiadas estas chapas y a través de un sistema de mando o un sistema de PLC o con puros contactores, nosotros podemos hacer que estos motores sean arrancados en una conexión. En este caso puede ser una conexión estrella delta o delta estrella, dependiendo de las configuraciones, y ya no necesitamos la utilización de estas chapas metálicas que lo único que hacen es de una manera mecánica unir las bobinas, ¿sí?, a través de estos conductores y evitan o cambian, o en este caso permiten limitar el cambio entre un arranque y otro. Actualmente, como les comento, se utilizan contactores para poder hacer los cambios de cada uno de ellos. Bien, a continuación vamos a ver las configuraciones para cambiar entre circuitos que son conectados en delta y circuitos que son conectados en estrella. Bien, continuando con la parte de conexiones en delta y en estrella, ya que vimos algunas aplicaciones dentro del campo de la ingeniería eléctrica en máquinas estáticas como lo son transformadores
o en motores eléctricos, que es lo más común que vamos a ver en la parte del campo, vamos a ver las transformaciones equivalentes entre un circuito en delta y un circuito en estrella. Dice por ahí que de manera similar las impedancias conectadas en delta pueden ser equivalentes a una parte de configuraciones en estrella o en Y, como lo podemos observar en este caso. En este caso nos está diciendo de un circuito que está cambiando de una configuración en delta a un circuito que va a estar trabajando en configuración en estrella. Vamos a cambiar las opciones del puntero para hacerlo más efectivo, ¿sí? Aquí tenemos el equivalente. En este caso tenemos dos extremos entre la impedancia A, la impedancia ZA, ZB y ZC, con su equivalente. Aquí están los valores de fases en Z1, en Z2 y en Z3. Lo primero que observamos es que convergen dentro de un mismo punto entre A y C, entre C y B y entre B y A, con respecto de C, como si estuvieran conectadas opuestas. Ahora, de hecho, si ustedes son más observadores, el valor con respecto de este nodo donde está entrando se encuentra opuesto con respecto de A, se encuentra también opuesto con respecto de C y de igual manera con respecto de B. Si podemos observarlo acá, con respecto de A se encuentra Z sub 1, con respecto de B Z sub 2 y con respecto de C Z sub 3, que son las impedancias equivalentes. ¿Cómo lo vamos a configurar? Si ustedes alcanzan a observar, convergen en un solo punto y acá convergen en 3 puntos. Lo que nos da a entender que es como si se tratara un valor en paralelo, ¿sí?, de cada uno de ellos. Vamos a observar el primer caso. Para Z sub 1, que es el valor que vamos a calcular primero como impedancia equivalente, vamos a observar en este caso que Z sub 1 trabajaría con respecto de B y C, aquí como podemos observar, de B y C, porque es el que se está trabajando, B y C con respecto del nodo A, y sería en este caso la suma de Z dividido sobre Z sub A más Z sub B más Z sub C. En el segundo caso, para calcular Z2, que es donde se encuentra con respecto de un punto a B, se involucran lo que son los valores de A y los valores de C de manera equivalente, A y C con respecto de B, que este es el punto en común. Sería la multiplicación del valor de Z sub A y Z sub C dividido sobre la sumatoria de cada una de las impedancias, como puede ser Z sub A, Z sub B y Z sub C. Por último, para determinar Z3, que es la impedancia número 3, como podemos observar aquí, se encuentra en común con 1 y 2. En este caso Z sub C vendría siendo el valor de acá, Z3, y está en valor equivalente ZB y ZA. Por lo tanto, sería la multiplicación de ambas, ZA por ZB, como si sacásemos un paralelo, dividido sobre la sumatoria de cada una de las impedancias. En este caso puede ser Z sub A más Z sub B y más Z sub C. Con estas tres fórmulas que observamos en la parte inferior, podemos hacer el cálculo o podemos hacer la conversión de una conexión delta a una conexión estrella. ¿Para qué lo hacemos? ¿Sí? ¿Cuál es el origen o para qué fin vamos a cambiar un sistema delta a un sistema estrella? Normalmente cuando trabajamos en sistemas eléctricos de potencia, muchas veces para poder analizar las conexiones en delta estrella, conviene convertir los valores de delta a los valores equivalentes de estrella. ¿Para qué? Para poder hacer los análisis por fases. Normalmente cuando hacemos el análisis por fases, si es un sistema balanceado, pues podemos hacerlo con respecto de fase de manera independiente. Sin embargo, cuando se encuentra desbalanceado el sistema, pues lo tenemos que utilizar el neutro de una manera para poder sacar las equivalencias entre cada uno de ellos. Esa es la finalidad principal de hacer la conversión de impedancias conectadas en delta a hacerlas en estrella. La conversión anterior, ¿sí?, indica la impedancia en cualquier rama del circuito con respecto de Y. Es como si se trabajaran valores que son en puntos en común. Se determina el producto de dos impedancias delta, aquí está, adyacentes a esta rama, y se divide sobre la suma de las impedancias delta, tal y como lo habíamos visto anteriormente. Miren, aquí están, se están dividiendo las adyacentes sobre los valores de cada una de la suma de las impedancias. Si las impedancias de los lados de la red delta son iguales, en este caso de magnitud y ángulo de fase,
que esto normalmente se utiliza mucho y es lo correcto que se tenga en el campo, que sean de la misma magnitud. En este caso se puede determinar de la siguiente manera: el valor de ZY, como podemos observarlo, viene siendo la razón o la división entre Z delta, que es el valor cuando todas las impedancias son iguales en magnitud y ángulo de fase, dividido sobre 3. De tal manera que todas las anteriores que teníamos nos sirven, pero al aplicarlo nos vamos a dar cuenta que equivalía a sacar a 1/3 del valor de Z delta, que es el valor de las impedancias totales. Es como si le dividiéramos sobre 1/3, pero abusados, solamente cuando los valores de delta sean iguales en magnitud y ángulo de fase. Bien, vamos a analizar ahora el caso de la transformación inversa. En este caso, una transformación en Y o en estrella, convertirla a delta. ¿Cuándo vamos a aplicar esta transformación? Bien, como lo habíamos mencionado anteriormente, cuando una vez que ya hayamos hecho el análisis independiente de las fases conectadas en estrella para hacer su análisis previo, podemos convertirla otra vez al sistema equivalente o al sistema original de conexión. Bien, vamos a observar ahora cómo es que hacemos la conversión de cada uno de ellos. Primero que nada, para observar las ramas que convergen, en este caso para Z sub A, para obtener el equivalente de acá, debemos de ver cuáles son las ramas que intervienen en cada uno de ellos. Si observamos los nodos que trabajan para Z sub A, vienen siendo parte de B y vienen siendo parte de C. Pero estos, cuando yo los pongo en su equivalente de Z sub A, que viene siendo el valor de Z1, tenemos que observar los que están adyacentes a la misma. En este caso sería, siguiendo el sentido de la corriente, la multiplicación de Z1 con Z2. Posteriormente, nuevamente, Z1 con Z3, que es una segunda posibilidad. Y por último, la configuración que cierra esta parte. Si nosotros trasladamos esto hacia el centro, sería desde el nodo C hasta el nodo B. Por lo tanto, incluye hacer de Z sub 2 a Z sub 3, que sería la primera parte del numerador. Y en el denominador lo vamos a dividir ese valor sobre el valor de Z sub 1, que esta es la primera impedancia que estamos poniendo o que estamos colocando para hacer la evaluación. Vamos a observar el segundo caso. En el segundo caso, si me piden calcular Z sub B, que es la impedancia de B, observemos cuáles son sus equivalentes, que sería Z sub 2. Z sub 2 converge con respecto de 1, por lo tanto es el primero, Z1 con Z sub 2. La segunda converge de Z2 con Z3, como podemos observarlo aquí, Z2 con Z3. Pero también, si nosotros cerramos el circuito entre Z1 y Z2, es como si yo tuviera la fase B, ¿sí?, que estamos analizando aquí, en valor opuesto, que sería con respecto de A hasta B. Entonces, el siguiente punto a evaluar sería el valor que tenemos desde Z, del valor de Z1 al valor de Z3, que este es el valor equivalente de cada uno de ellos, Z1 y Z3. Recuerden que el orden de los factores no altera el producto, lo ponemos de la manera adecuada, sería Z1 y Z2, Z1 y Z3, y más Z2 con Z3, dividido sobre la impedancia que estamos metiendo, que estamos pasando a análisis, que vendría siendo Z sub 2. Por último, el valor de Z sub C, vamos a localizarlo aquí, en este punto, le correspondería el valor de Z3. Por lo tanto, tenemos que analizar todos los que convergen con respecto de Z sub 3. Z sub 3 vendría siendo ZC, y observamos que los nodos que trabajan son A y B. Entonces, para este caso, para A y B, que es el contrario, es el que está adyacente, tendremos que ver cuáles son las impedancias que trabajan con respecto de esta. Y entonces, el punto en común que tenemos aquí sería de Z1 con Z3, el segundo Z1 con Z2, y el tercero Z2 con Z3. El orden de los factores pues no nos sigue alterando el producto, de tal manera que lo colocamos a como sería, y sería Z sub 1 por Z sub 2 más Z sub 1 por Z sub 3
más Z sub 2 por Z sub 3 dividido sobre la impedancia opuesta a la que estamos calculando, que en este caso la opuesta con respecto de C es Z3. Y en este caso ya tendríamos dividido sobre Z3. Y ya tendríamos el equivalente para Z sub A, Z sub B y Z sub C. Cualquier impedancia en una conexión en delta se determina mediante la suma de los productos de las combinaciones de dos impedancias de Y dividido sobre el resultado por la impedancia que se encuentra en la rama opuesta de Y. Aquí está la rama opuesta de Y. Para Z sub C le corresponde Z3, para Z sub A la rama opuesta Z1, para el valor de ZB, la rama opuesta, Z sub 2, debido a que los valores de A, B y C se mantienen en el mismo elemento, de tal manera que obtendríamos estos valores que tenemos aquí para cambiar de un sistema que está conectado en estrella a un sistema en delta. Bien, esos valores, ¿qué ocurre cuando son totalmente idénticos? ¿Qué quiere decir? Que tienen la misma fase y tienen la misma magnitud. Pues en este caso las ramas de las impedancias nos generan un circuito equivalente en delta. En este caso, para sacar Z delta, cuando estas son iguales en magnitud y en fase, sería multiplicar por 3 el valor de ZY. ¿Sí? Entonces, de esta manera puede ser más sencillo siempre y cuando sean valores equivalentes entre cada uno de ellos. Bien, pues hasta aquí viene siendo la forma de transformaciones en delta y en estrella, que son dos conexiones que ya habíamos visto anteriormente. Ahora, para poderle dar una aplicación práctica de cada uno de ellos, vamos a resolver un ejercicio. En el primero vamos a hablar acerca de las conexiones que se tienen en delta y en estrella, y en el segundo ejercicio vamos a hablar de las conversiones entre uno y otro, delta y estrella, estrella y delta, para la resolución y el análisis de circuitos trifásicos. Bien, pues vamos a analizar los ejercicios para que queden más claros y más entendibles dentro de la teoría que hemos acabado de analizar. Sin más preámbulo, vamos a continuar con el primer ejercicio. Bien, para poder ejemplificar los sistemas trifásicos de los cuales hablamos dentro del video, vamos a ver el siguiente ejercicio. En este caso tenemos un sistema conectado en estrella en un lado y en el otro un sistema de recepción de cargas puramente resistivas también conectadas en estrella, de tal forma que tenemos un sistema trifásico estrella y estrella. ¿Y qué es lo que nos dice el ejercicio? De acuerdo al sistema trifásico conectado en estrella, determinar, inciso A, el valor de los voltajes de fase en las cargas, inciso B, voltaje de línea en la carga, inciso C, corriente de fase de línea en la carga, inciso D, suma fasorial de las tres corrientes de fase, inciso E, en este caso, potencia entregada a cada uno de los elementos de la carga. Muy bien, es un ejemplo que puede de alguna manera ver la aplicación dentro de los sistemas para poder resolverlo. Y vamos a empezar con las definiciones básicas. Primero que nada tenemos un sistema en el cual estamos trabajando básicamente tres elementos que son fuentes. En este caso la primera, la segunda y la tercera. Ahora, esos van a ir a su respectiva carga. La primera le corresponderá a esta, la segunda le corresponderá a esta y la tercera le corresponderá a esta. Se alcanza a observar el sentido de las corrientes. En este caso vamos a denominarlas de acuerdo a las características de cada una de ellas. En este caso, siguiendo el orden que están manejando, esta sería la 1, este sería la 2 y este sería la 3. Ahora, dentro de esos sistemas hay que recordar que las conexiones en estrella no necesariamente necesitan un neutro, pero para el ejercicio que tenemos en este lado sí estamos conectando un neutro que vendría siendo este retorno que tenemos en esta parte. Entonces hacia allá circula I sub 1, I sub 2 e I sub 3 y retornan a través del cable neutro. Vamos a determinar los voltajes. En este caso me dice que hay un voltaje, como lo pueden observar, de este generador o de este sistema de 120 volts, ángulo de 0. El otro se encuentra igual a 120 volts, RMS menos 120 grados volts.
y en el otro se encuentra también a 120 volts, 120 grados de desplazamiento. Por lo tanto, vamos a aseverar que se trata de un sistema trifásico balanceado. Entonces, partiendo de que es un sistema trifásico balanceado y que ya tenemos los valores de cada uno de ellos, en este caso es una carga puramente resistiva, lo que vendría equivaliendo a 20 ángulo de 0 grados ohms. Bien, para poder ejemplificar cada uno de ellos, necesitamos conocer el primer inciso que nos dice los voltajes de fase dentro de las cargas. Para saber cuáles son los voltajes de fase que vamos a tener aquí y poder determinarlos para resolver el inciso A, necesitamos hacer una representación vectorial de esos elementos. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser una representación de lo que son los voltajes de línea a neutro. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bien, primero que nada, vamos a trabajar de esta forma, donde nosotros vamos a tener un sistema trifásico balanceado. En este caso, este va a ser el voltaje que hay de A con respecto de neutro, este va a ser el voltaje que hay de B con respecto de neutro, y este va a ser el voltaje que hay de C con respecto de neutro. De aquí a aquí tenemos 120 grados de separación, que es el primero, de 0 a 120. Acá también tenemos los 120 grados, y aquí también tenemos los 120 grados. De tal manera que los voltajes que hay de línea en cada una de las fases están desfasados 120 grados. Ahora, para verificar ese sistema que son los voltajes de línea neutro, este es equivalente a decir que son los voltajes de fase, ¿sí? Entonces, si yo requiero representar en este caso los voltajes que hay entre línea y línea, porque hay que recordar que aquí se generan dos voltajes, el voltaje que se genera entre este punto es un voltaje de línea a neutro, y el voltaje que se genera de aquí a este otro extremo que tenemos acá es un voltaje de línea a línea. Entonces son dos tipos de voltaje, hay que recordar. Aquí tendríamos una representación de los voltajes de línea a neutro. Ahora vamos a hacer la representación de los voltajes de línea a línea, ¿sí? Ahora, para hacer la representación de los voltajes de línea y línea, vamos a recurrir nuevamente a la parte vectorial. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bien, trazamos en el plano cartesiano unas magnitudes. En este caso va a ser la magnitud de las separaciones que tienen entre cada uno de ellos. Entonces, si nosotros observamos, aquí vamos a tener el voltaje que hay de A B, ¿sí? El primer voltaje. El segundo será el voltaje de B a C. Y el tercero, vamos a borrar tantito aquí, son voltajes de línea a línea, vendría siendo el voltaje que hay, ¿sí?, de C a A. Entonces, eso nos permite hacer una representación de cómo estarían trabajando estos sistemas. Si yo paso esta representación de línea neutro a línea, pues lo voy a transponer. Únicamente lo que voy a hacer en este caso es representar las características de cada uno de ellos. Entonces yo voy a trazar aquí mi plano vectorial, ¿sí?, para que se quede más comprendido. Y de aquí a aquí, pues yo tendría un valor de 30 grados de separación. De aquí también yo tendría un valor de 30 grados de separación. Y aquí tendríamos 120 grados. De aquí para acá también 120, porque es un sistema que está balanceado. Entonces, de esa manera nosotros podemos verificar que si yo meto los valores que está acá, los traspaso para acá, bueno, pues aquí estaría el voltaje que hay de A a neutro. Acá un poquito más aislado, en este caso los 120 por acá, un aproximado, estarían los voltajes de C a neutro. Y hacia acá, en el fasor que tenemos de este lado, estarían los voltajes de B a neutro. Aquí también habría 30 grados. Entonces, esa sería nuestra representación fasorial. Estamos metiendo aquí la incursión de los voltajes de línea a neutro y los voltajes de línea a línea. Estos dos valores de fasores o de vectores quiero que los tomen muy en cuenta, porque nos van a servir para calcular los elementos que vamos a tomar en cuenta. Ahora, para poder meter los dos, vamos a tomar
este ejemplo que tenemos en la parte derecha y vamos a completarlo para saber cuántos son los que hacen falta. Entonces despreciamos toda esta parte y nos quedamos con este, y este vector que se está desplazando hacia abajo lo vamos a colocar acá y completamos un nuevo triángulo. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Voy a borrar los dos. Espero que hasta aquí comprendan cuáles son los valores vectoriales y tomen nota de cada uno de ellos. Ahora, para poder revisar las cuestiones que tienen que ver con voltajes de línea y voltajes de línea neutro, vamos a hacer el siguiente análisis vectorial. Entonces voy a borrar toda esta parte. ¿Ok? Y quedamos que nada más íbamos a manejar el extremo que teníamos acá. Entonces de aquí a acá estaba el voltaje que nosotros vamos a conocer como de A a neutro. De acá el que teníamos desfasado 120 grados, que es el voltaje de B a neutro. Y hasta acá, como una hipotenusa, el voltaje que hay de A hasta B. Entonces en este caso, si yo prolongo esta parte que tenemos para acá, igual también lo pongo en un sistema cartesiano, bueno, pues aquí, de aquí a aquí, va a haber un valor de 60 grados. Y la separación que había entre estos no la vamos a perder porque son 120 grados. Si nosotros recurrimos a los teoremas trigonométricos de complementos de triángulos, pues hay que recordar que la suma interna de un triángulo, como lo habíamos observado, son 180 grados. Y dado que aquí tenemos 120 grados, pues nos quedan únicamente repartidos 60 grados que tenemos que repartir. Entonces, de aquí a aquí hay 60 grados. Entonces, para poder repartirlo de manera equitativa, pues aquí tenemos un valor de 30 grados y acá tendremos otro valor de 30 grados. De tal manera que si a este le quito 30 y le vuelvo a quitar 30 grados, tengo 0 grados completando los 180. Entonces, ya que tengo este valor de la suma interna de los triángulos, vamos a verificar los voltajes, porque aquí no debe de haber confusión. Estos voltajes son los que hay de neutro, de una línea a un neutro, de una línea a otro neutro, y los voltajes de línea a línea entre A y B. Para poder ejemplificar esto, vamos a sacar este primer elemento y vamos a buscar una función que satisfaga a un neutro y a los valores que estamos trabajando. Entonces, si nosotros trabajamos la función seno, ¿sí? La función seno nos dice que vendría siendo igual al cateto opuesto, que en este caso vendría siendo este voltaje, el voltaje de B con respecto a neutro, ¿sí? Sobre el valor de la hipotenusa, en este caso el valor que tenemos acá, que sería voltaje de A a B. Sin embargo, observemos que la función seno está con respecto de este vector, que es el cual no nos interesa. A nosotros nos interesa el vector que viene siendo de A a N. Por lo tanto, si este es un cateto opuesto, este vendría siendo cateto adyacente. Entonces la función seno pues no nos sirve. Tenemos que cambiarla, ¿sí?, por la función coseno. Ahora sí, la función coseno va a trabajar el vector que hay de A a neutro y lo va a comparar con la hipotenusa que vendría siendo el voltaje de A a B. Ahora, ya que tenemos esos valores, vamos a utilizar el valor del ángulo que ya tenemos previamente calculado. Entonces, ¿cuánto vendría siendo? 30 grados. Entonces, partiendo de esa idea, voy a poner esto acá para que no nos moleste. Voltaje de A a neutro, de la fase A a neutro, pues nos quedaría de la siguiente relación. Nos quedaría como coseno de 30 grados. ¿Ya qué es igual el coseno de 30 grados? Vamos a verificarlo aquí en la calculadora, ¿sí? Coseno de 30 grados equivale a 0.8660. Vamos a ponerlo en fracciones, ¿sí? Para que quede distribuido de un sistema, nos queda raíz de 3 sobre 2, o sea, un medio de la raíz de 3. Esto es igual, ¿sí?, a un medio de la raíz de 3. Por lo tanto, ¿sí?, vendría siendo raíz de 3 sobre 2. Ahora, lo que observamos ahora, esto es para el primer vector de este voltaje, ¿sí? Entonces, ahora, para el segundo, ¿sí?, el cateto opuesto que tenemos es A a N, por lo tanto no nos sirve. Entonces nos serviría otra vez la función coseno. ¿Por qué? Porque este es el vector que estamos buscando. Entonces serían nuevamente otros coseno de 30 grados. Entonces vamos a poner la equivalencia para acá. Nos quedaría coseno de 30 grados es igual a raíz de 3 sobre 2.
Entonces sería la suma, ¿sí?, de dos cosenos para poder completar los 60 grados. Entonces sería el coseno de 30 grados más el coseno de 30 grados. ¿A qué sería igual a esto? Bueno, pues vamos a hacerlo en cuestiones de suma. Nos quedaría raíz de 3 por 2 más raíz de 3 por 2. Vamos a ejemplificar el sistema. 2 por 2 nos queda 4. Nos quedaría 2 raíz de 3 más 2 raíz de 3. Esto es igual a 2 más 2 serían 4 raíz de 3 sobre 4. Se nos cancela y nos queda raíz de 3. Entonces, esa es la explicación por medio de la cual nosotros consideramos que un voltaje que va a establecerse entre línea y línea se va a considerar multiplicar raíz de 3 para sistemas trifásicos, que no se nos olvide. De esta forma es la que nosotros vamos a concebir que los sistemas trifásicos, ya sean conectados en delta o en estrella, van a trabajar con raíz de 3 tanto para valores de voltaje en fasores de voltaje como para valores de corriente en fasores de corriente. Entonces concluimos la siguiente forma, ¿sí?, que si nosotros queremos el valor del voltaje de línea a neutro, pues será el valor del voltaje que nosotros tenemos en términos de la raíz cuadrada media. Si nosotros queremos conocer el voltaje de línea a línea, pero este también lo podemos poner como voltaje de fase, ¿sí?, y este será multiplicar raíz de 3 por el voltaje del valor de la fase. Entonces, esto es lo más importante que tenemos que tomar en cuenta, porque a partir de eso vamos a empezar a distribuir los valores que nosotros necesitamos. Ahora, ya podemos resolver el ejercicio y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Para el inciso A me está pidiendo los voltajes de fase en las cargas. ¿Eso qué quiere decir? Según la demostración que vimos anteriormente, que los voltajes de fase son equivalentes a los voltajes de línea a neutro. Por lo tanto, el valor del voltaje de la fase número 1 pues equivale al valor que yo tenga en el generador. En este caso serán 120 ángulo de 0 grados volts. Para el valor del voltaje en la fase 2, pues también será 120 ángulo de menos 120 volts. Y acá serán el voltaje, en este caso de 3, será igual otra vez a 120 ángulo de 120 grados volts. ¿Eso qué quiere decir? Que los voltajes que nosotros tenemos en las líneas con respecto de neutro al voltaje de fase de cada una de las cargas equivale a lo mismo. Entonces, ya tenemos contestado el inciso A. Vámonos al inciso B. Dice el voltaje de línea a la carga. Entonces, el voltaje, inciso B, lo colocamos aquí, el voltaje de línea a la carga es igual a que si yo tuviera el voltaje de línea a línea, porque sería la división que tenemos aquí antes de que llegue a un punto en común. Entonces, para hacerlo aquí, lo que tenemos que hacer en este caso es multiplicar, sería este que tenemos acá, vamos a hacerlo, sería raíz de 3 por el voltaje de la fase en común, que en este caso vamos a sustituirlo, serían los 120 volts. Entonces, el voltaje que tenemos de línea a línea entre las cargas equivale a multiplicar, lo ponemos por aquí, raíz de 3 que multiplica a 120 volts, lo que nos da un valor acumulado de 207.84 volts. 207.84 volts. Y ese sería el inciso B, el valor de voltaje que se encuentra entre la línea y la carga, que vendría siendo el voltaje de línea a línea. Bien, hasta ahí tenemos resuelto el inciso B. Vamos ahora a checar el inciso C, que es lo que nos está pidiendo, la corriente de fase de línea en la carga. Entonces vamos a hacerlo. Voy a permitir borrar esta parte, para que tengamos espacio. Y nos pide los voltajes, en este caso, en relación de la corriente. Entonces me pide calcular a cuánto equivale el valor de la corriente 1. Para eso yo lo puedo hacer a través de la ley de Ohm. En este caso a cada una de las fases les va a llegar un voltaje, que en este caso sería el voltaje número 1, vamos a ponerlo, phi número 1, dividido sobre la impedancia número 1. En este caso nos quedaría los 120 volts, ángulo de 0, dividido sobre los 20 ángulo de 0 ohms. Entonces, si nosotros checamos esa ecuación,
nos quedará 120 sobre 20, nos quedará 6. Entonces eso nos queda un equivalente de 6 ángulo de 0 grados amperes. Vámonos con la segunda. Para I sub 2 nos queda el valor del voltaje phi sub 2 sobre z sub 2 será 120 ángulo de 0 grados, ¿sí? 0 grados volts, dividido sobre, en este caso tenemos menos, ¿sí? Porque es la segunda, menos 120 grados volts sobre 20 ángulo de 0 grados ohms, y eso será la misma división, nos da 6 ángulo de menos 120 grados amperes. Y por último nos vamos con I sub 3, que vendría siendo el voltaje en fase número 3 dividido sobre la impedancia 3, sería en 120, ángulo de 120 grados volts, dividido sobre 20, ángulo de 0 grados ohms, lo que nos dará un resultado de 6 ángulo de 120 grados amperes. Entonces, estos son los resultados, ¿sí?, de obtener las corrientes de fase entre cada elemento que acabamos de calcular. Ahora vamos al siguiente inciso. Nos pide el inciso de la suma fasorial de las tres corrientes que tenemos ahí, o sea, el total de las corrientes. Si nosotros verificamos el sistema, vamos a establecer la ecuación de Kirchhoff que cierra en este caso al sistema trifásico. ¿Cómo la vamos a identificar? Pues sencillo, para este caso lo que vamos a tomar en cuenta es que la corriente que viene hacia acá llega hacia un punto en común, la corriente I2 también, la corriente I3 en un solo sentido y retorna en el siguiente. Entonces, I sub phi 1 más el valor de I sub phi 2 más el valor de I sub phi 3, y como este retorna en un sentido contrario, menos el valor de la corriente que hay en neutro, será igual a 0 amperes. Entonces, para que quede definido en términos de la corriente, este está restando, pasará sumando. Y nos queda que la corriente de neutro será, en este caso, la sumatoria de todas las corrientes que hay acá. O sea, phi sub 1 más phi sub 2 más y phi sub 3. Vamos a sustituirlos para trabajarlos en términos complejos y que quede de acuerdo a la sumatoria. Entonces vamos a trabajar sobre esos valores. Entonces nos queda la corriente de neutro va a ser igual a I phi sub 1 más I phi sub 2 más I phi sub 3. Y empezamos a sustituir. La primera que nos queda y que nos habíamos obtenido era de 6 ángulo de 0 grados amperes más 6 ángulo de 120 grados amperes menos más 6 ángulo de 120 grados amperes. Pero como estos son números que están en su forma polar, pues no podemos sumarlos de manera directa, de tal forma que lo que tenemos que hacer es hacerlo en su forma rectangular. Y para ello vamos a hacerlo de la siguiente manera. Los vamos a convertir. En este caso, este equivale a que yo tenga el valor 6 más J0, porque está directa al ser una carga puramente resistiva. Ahora vamos a calcular esta. Para esta sí vamos a hacer uso de la calculadora. Vamos a cambiar ese valor de polar a un valor rectangular. El número de magnitud es 6. ¿Sí? Y el grado o el desfasamiento que tenemos es de menos 120. Entonces checamos y nos quedan los siguientes valores. Nos queda más menos 3 menos J 5.196. ¿Sí? Así nos queda el equivalente que tenemos acá. Y a ese le vamos a sumar el nuevo valor que tenemos acá. Lo volvemos a sacar. Quedaría en rectangular. Nos quedaría 6 ángulo de 120. Nos quedaría nuevamente menos 3 más J 5.196. Ahora, lo que vamos a hacer para poder hacer esta suma, hay que juntar las partes reales con las reales y las imaginarias con las imaginarias, de tal manera que nos queda lo siguiente: 6 más J0 menos 3 menos J 5.196 más J 5.196. Entonces aquí tenemos, de estos dos nos queda menos 6 más 6,
0. En este caso, acá hay 0 en este punto, y acá tenemos menos 5.96 más 5.96, pues nos da 0, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos comprobando aquí con este valor de la corriente, con que esto sea el amperaje? Ah, pues sencillo, que se trata de un sistema que se encuentra perfectamente balanceado. ¿Por qué tenemos esta aseveración? Pues sencillo, tenemos esta aseveración porque hay que recordar que la corriente que se encuentra en este caso en un sistema trifásico, hay que recordar que tiene que ser igual a 0 amperes. ¿Y por qué tiene que ser igual a 0 amperes? Ah, sencillo, porque para el voltaje que debe de haber en neutro debe de ser de 0 volts también, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí, debe de ser de 0 volts. Entonces, si tenemos 0 voltaje y no tenemos ningún valor que tenemos acá, pues nuestra corriente tiene que ser igual a 0. Entonces, de esta manera hemos comprobado que el sistema se encuentra totalmente balanceado. Bien, ahora ya tenemos lo que es el inciso D, que nos pide en este caso hacer la suma vectorial de cada uno de ellos y de cada una de las corrientes. Ahora vamos a hacer en este caso la potencia nominal que se entrega a cada una de las cargas. Entonces, como las tres cargas que tenemos aquí están balanceadas y se encuentran con una misma magnitud, con únicamente que nosotros utilicemos medir una potencia en una de ellas, pues vamos a calcularlo. Entonces ya tenemos las corrientes, ya anteriormente las habíamos calculado, vamos a ponerlas en este lado. Y phi sub 1, y phi sub 2, y phi sub 3, las tenemos en este caso sería 6 ángulo de 0 grados amperes, 6 ángulo de menos 120 grados amperes y 6 ángulo de 120 grados amperes. Esas son las corrientes que hemos obtenido. También habíamos dicho que el voltaje que hay de línea a línea ya también lo habíamos especificado en el circuito, vamos a recordarlo. En este caso nos daba 208 volts. El voltaje que hay en las fases pues ya las tenemos, son las mismas que están acá, que se encuentran ahí arriba, acá, en el valor de los voltajes, son exactamente las mismas. Entonces nos queda Bφ sub 1, 120 ángulo de 0 grados volts, Bφ sub 2, 120 ángulo de menos 120 grados volts, y Bφ sub 3 igual 120 ángulo de 120 grados volts. Ahora nos está pidiendo, estamos recapitalizando todo lo que hicimos aquí, todas las demostraciones y las aplicaciones de cada uno de ellos. Ahora lo que vamos a hacer es calcular las potencias que llegan hacia la carga. Entonces ya tenemos las corrientes y ya tenemos el valor de la impedancia que es esta acá, pues lo podemos calcular por medio de la fórmula de potencia que nos dice que la potencia es igual a la corriente phi al cuadrado multiplicado por el valor de la resistencia. En este caso, pues nosotros lo habíamos puesto como impedancia, pero al ser una carga puramente resistiva, yo lo puedo sustituir el valor de Z, como lo habíamos dicho, y se queda como R. Entonces, sustituimos los valores. El valor de la potencia sería 6 al cuadrado multiplicado por los 20 ohms, que son los de acá, que habíamos verificado en la carga. En este caso nos queda 6 al cuadrado, 36 por 20. Entonces, las potencias que tenemos aquí, ¿sí?, serían 36 por 20, lo que nos da un resultado de, en este caso, de potencia en fase, va a ser igual, esto lo podemos poner como un sistema, potencia en fase, va a ser igual a 720 watts en cada una de las fases. Bien, entonces hasta aquí tenemos el circuito. Este sería para la fase 1 y dado a que son las mismas, el mismo valor de reactancia, en este caso de impedancia que se genera, pues el valor de la potencia phi sub 1 también va a ser igual al valor de la potencia phi sub 2 y también va a ser igual a la potencia phi sub 3, pero la potencia total del circuito no. La potencia total del circuito, o sea, P sub T, es en este caso la suma de cada uno de ellos. En este caso únicamente nos están pidiendo la potencia entregada en cada una de las cargas. En este caso las cargas son de 720 watts cada una de ellas. Entonces si nosotros quisiéramos la cantidad total que emana a través del circuito y dado que son de la misma magnitud, pues sería multiplicar por 3 o sumarle la misma cantidad, lo que nos da un resultado de 2.16 kilowatts como potencia total.
Bien, entonces hasta aquí el ejercicio que habla acerca de sistemas trifásicos conectados en doble estrella. Se hizo un análisis muy básico, pero que se utiliza para elementos de ingeniería. Pudimos comprobar el por qué utilizamos la raíz de 3 para sistemas trifásicos, que servirá para que posteriormente nosotros tengamos un mayor control de los cálculos que tenemos de línea a línea y los cálculos que vamos a tener de línea a neutro. Bien, hasta aquí este ejercicio. Vamos a proseguir a pasar al siguiente, que habla acerca de los sistemas de conversión en estrella delta y delta estrella de forma viceversa, para que quede completado este video del curso. Bien, ahora para ejemplificar el siguiente ejercicio de conversiones estrella delta, vamos a analizar lo que nos pide el siguiente problema. Dice realizar la conversión de delta a estrella y calcular las corrientes de línea para I sub A, I sub B e I sub C, teniendo en cuenta que los voltajes de línea a línea vienen siendo 207.8 ángulo de 0 grados volts, pero también nos indica que el sistema es un sistema trifásico balanceado. ¿Esto qué quiere decir? Que, como lo habíamos mencionado anteriormente, la separación de fases se da en 120 grados. Hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de poder calcular los valores de voltaje y corriente. Y nos ofrece un sistema que trae 6 cargas. Como podemos observar, se compone de 3 resistores, R1, R2 y R3, 2 capacitores, C sub 1, C sub 2 y una bobina, en las cuales nos da el valor de resistencia de 4 ohms, 4 ohms, 2 ohms, una reactancia capacitiva 1 de menos J3 ohms, una reactancia capacitiva 2 de menos J2 ohms y una reactancia inductiva de J3 ohms. Bien, vamos a proceder a realizar el ejercicio. Lo primero que observamos es que se trata de un sistema en una conexión en delta, pues habrá que sacar las características para pasarlo a su equivalente en estrella y poder resolver lo que nos está pidiendo. Primero que nada, vamos a verificar las impedancias y sacar un circuito equivalente, para que del circuito equivalente nosotros podamos establecer las características de el sistema que se encuentra en delta. Y para ello vamos a checar los primeros ramales. Entonces vamos a asignarles un valor para que nosotros podamos entender cuáles son o a cuáles subviene cada uno de ellos. Entonces vamos a sacar el circuito equivalente de este, ¿okay? Entonces tenemos aquí, llega nuestros elementos a un punto B. Aquí tenemos una impedancia, una segunda impedancia, tenemos otra impedancia y aquí tenemos punto A y punto B. Habrá que sacar su equivalente. Aquí tenemos la conexión en delta, habrá que sacar su equivalente para la conexión en estrella. Y vamos a asignarles, aquí tenemos un error, es C. Vamos a asignarle en este caso valores de referencia. Entonces, como nosotros podemos observar, ¿sí?, el equivalente que tenemos hacia este punto con respecto de A, pues nos va a dar los valores de impedancia que nosotros vamos a tomar a continuación. Entonces, en este caso, si recordamos los puntos que tenemos aquí entre los dos, y vamos a ponerlo así, el equivalente, entre los dos tenemos los que se interceptan con A y B. Entonces este vendría siendo Z, el valor que vamos a buscar, Z sub C. Acá tenemos entre A y C, el que nos falta enfrente sería Z sub B. Y acá tenemos de B a C, el que se encuentra enfrente adyacente sería ZA. Entonces así quedarían los equivalentes, ¿verdad? ZA, ZB y ZC. Ahora hay que encontrar cada uno de esos equivalentes para poder saber cuáles son las impedancias que vamos a ver, ¿sí? Entonces ZA es el primero que tenemos acá. Vamos a sacarlo. En este caso ZA equivale al valor de R1, que sería 4, ¿sí? Y el otro sería el valor de el capacitor C sub 1, que si lo checamos es menos J3 ohms. Y ese sería el valor de la impedancia Z sub A. Ahora vamos a ver el siguiente, que sería este, Z sub C.
para Z sub B que tenemos aquí, está actuando R3. R3 en este caso sería 2, el capacitor menos J 2 ohms. Y para Z sub C, ¿sí? Para Z sub C sería el resistor R2 que sería de 4 ohms. Y el valor de la inductancia que acabamos de ver aquí es de J3. Entonces en este caso sería más J3 ohms. Ahora ya tenemos las impedancias equivalentes de cada uno de ellos. Podemos optar por el método de cada uno de ellos y comprobarlos para pasarlos a números complejos. Entonces si comprobamos estos valores, vamos a tomar para Z sub A. En este caso para Z sub A sería raíz, ¿sí?, del valor de 4 al cuadrado más el valor de menos 3 al cuadrado. Entonces sacamos los valores y nos queda raíz de 4 al cuadrado, serían 16, más menos por menos sería más, 3 por 3 son 9, entonces sería raíz de 9 más 16 sería 25, entonces sería de 5. Ahora, para obtener el ángulo que vamos a sacar acá, pues podemos utilizarlo por la función tangente. Entonces, la tangente de teta, ¿verdad? En este caso, lo podemos calcular. Pero para sacar, a nosotros nos interesa el valor de teta, entonces nos quedaría teta es igual a la tangente a la menos 1, ¿sí? Y vamos a poner los valores que tenemos acá. En este caso, tenemos para la parte compleja menos 3, nos quedaría menos 3 y abajo quedaría la parte real, que es la que tenemos acá, que serían 4 ohms, y sería la tangente de menos 3 cuartos. Vamos a checarlo, tangente inversa, aquí lo podemos checar, tangente inversa de menos 3 cuartos. Y eso nos da un resultado de menos 36.86. Entonces, teta es igual a menos 36.86 grados, lo que tendríamos de equivalente a 5 ángulo de menos 36.86 grados ohms. Ahora, esa es la forma larga de poder encontrar cada uno de ellos. Ahora vamos a hacerlo, dado a que este tiene la misma impedancia que habíamos visto hasta acá, pues este caso nada más es ponerlo como positivo, de tal manera que inmediatamente aseveramos que nos quedaría 5 ángulo de 36.86 grados ohms. Y este, si quieren, lo podemos hacer en una transformación polar para que no haya ningún problema. Entonces ocupamos la calculadora y la vamos a pasar a su componente polar. En este caso sería 2, ¿sí?, menos 2, lo que nos da un valor equivalente de 2.82. Vamos a tomar esos valores. 2.82 ángulo de menos 45 grados ohms. Bien, ahora ya tenemos las impedancias equivalentes de cada uno de ellos. No debemos de olvidarnos de estas impedancias porque nos van a servir para sacar el equivalente de cada uno de ellos. Y eso lo vamos a hacer a través de las fórmulas. Entonces voy a borrar aquí abajo para que tengamos espacio y vamos a sacar los equivalentes de las fórmulas. El primero, para calcular z sub 1, ¿sí?, tenemos que calcular los valores que hacen falta, en este caso, que son adyacentes al sistema de conversión delta. En este caso la fórmula nos quedaría z sub b, ¿sí?, que multiplica a z sub c dividido sobre za más zb más zc. Para sacar z sub 2 nos quedará el valor de za por el valor de zc, za más zb más zc. Y por último, para obtener z sub 3, en este caso, que sería el que nos hace falta, sería el valor de za por zb, za más zb más zc. Entonces, así quedaría las definiciones para calcular z sub 1, z sub 2 y z sub 3. Pero ahora, ¿cómo nos quedaría acá el sistema? Bien, para que ejemplificar el sistema, lo voy a hacer un poquito más para acá, la conversión en estrella, y cómo nos quedaría el circuito equivalente, ¿sí? Bien, lo primero que tenemos que checar en el sistema al convertirlo es que nos queda una impedancia aquí, nos queda una segunda impedancia acá, ahorita los vamos a enumerar. Ahí está, nos quedaría así. Por aquí entraría, por aquí tendríamos otra, por aquí tendríamos otra, y aquí estaría nuestro neutro.
Ahora, vamos a asignarles los valores a cada uno de ellos. Entonces, este sigue siendo el nodo que habíamos visto, en este caso B, lo ponemos aquí, en este caso sería A y en este caso sería C, vamos a ponerlo aquí. Igual van a entrar las corrientes, aquí tenemos esta corriente, aquí tendríamos el segundo valor de esta corriente que iría hacia acá, y acá tendríamos el siguiente valor de esta corriente que iría hacia acá. Vamos, y el neutro, ¿sí? El neutro de la corriente de retorno estaría contrario. ¿Sí? Esta sería la corriente de neutro. Ahora, vamos a asignarles los valores de acuerdo a las características que nosotros vimos. Si ustedes observan, entre ZA y entre ZB que tenemos aquí, es como si saliera un equivalente de acá, como si tuviéramos esta impedancia que estamos nombrando en esta ocasión con el valor de Z que tenemos aquí. Recuerden, aquí tenemos ZA y acá tenemos ZB. Entonces estamos hablando que esa impedancia que estamos colocando pues sería denominada como Z sub 1. Vamos a ponerlo aquí. Z sub 1. Ahora, para el siguiente que tenemos acá, en el caso de B, ¿sí? Si se quedan, nos queda enfrente Z sub B. Entonces estaría en medio de ZA y Z sub C. Por lo tanto, en este caso no hay ningún problema porque se queda enfrente de B. Esta sería Z sub 2. Aquí lo vamos a poner Z sub 2. Y por último, esta que tenemos acá nos queda de la convergencia de entre el valor de Z sub B con el valor de Z sub A. En este caso nosotros lo vamos a denominar como Z sub 3. Y así nos quedaría, ¿ok? Nos quedaría Z sub 2, Z sub 3 y aquí vamos a dibujarlo bien. Nos quedaría Z sub 1 para cada uno de ellos. Entonces, este es el sistema trifásico equivalente. Recuerden, acá teníamos en A y B, lo acabamos de transformar a Z sub 1, Z sub 2 y Z sub 3. Lo que antes denominábamos ZA, ZB y Z sub C. Recuerden que aquí en este caso son valores contrarios. Fíjense bien, en este caso estamos hablando de A y B, el opuesto sería Z sub C, sería Z1. Acá tenemos ZA y Z sub C, el opuesto sería B, acá sería Z sub 2. Y por último aquí tenemos ZB y Z sub C en el nodo A, o sea, el que está enfrente sería Z sub A, entonces este sería Z sub 3. Y así nos quedaría el nuevo sistema. Ahora lo que tenemos que hacer es empezar a resolverlos para poder tener los valores acumulados. Y no los vamos a perder de vista, aquí los tenemos, estos son los que vamos a calcular. Vamos a hacer el cálculo para Z sub 1, para Z sub 2 y para Z sub 3. Entonces voy a borrar esta parte para que nos quede los resultados que estamos buscando. Bien, vamos a calcular Z sub 1. Para Z sub 1, que es lo que vamos a hacer ahora, vamos a sacar los equivalentes de cada uno de ellos. Me decía que para sacarlo era el valor de Z sub B con Z sub C. Lo vamos a pasar a los números que ya teníamos porque son multiplicaciones de números. No lo podemos dejar en su forma rectangular. Tenemos que pasarlo a su forma polar. Si lo pasamos a su forma polar, ahí nos quedaba 2.82, ángulo de menos 45 grados, que multiplica, en este caso, a 5, ángulo de, vamos a buscar el valor de el ángulo que era 36.86 grados, ¿sale? Y ahora vamos a ver a la parte de z delta. Recuerden que z sub A más z sub B más z sub C es igual a z delta. Entonces nosotros vamos a sacar el equivalente. Vamos a sumarlas y como estos son sumas de números, lo podemos dejar en su parte rectangular. Vámonos con z sub A. Nos quedaría 4 menos J3 más el valor de Z sub B. Nos quedaría 2 menos J sub 2 más el valor de Z sub C, que era 4 más J3. Entonces vamos a resolver primero esta parte porque este es común tanto para Z sub 1 como para Z sub 2 o Z sub 3. Entonces vamos a sumar todos los números. Nos quedaría en la parte real 4 menos J3, 2 menos J2 y 4 más J3.
3. Entonces sumamos partes reales, 4 y 4 son 8 y 2, nos quedaría 10. En este caso, tanto J3 como menos J3 se me cancelan y me quedaría menos J2. Entonces su equivalente vamos a calcularlo en su forma polar. Entonces nos quedaría de la siguiente manera: 10 menos J2 nos quedaría el equivalente de 10.19 ángulo D menos 11.3 grados. ¿Ok? Bien, ohms, porque son impedancia. Entonces, este sería el sistema equivalente. Voy a permitir borrar esto. ¿Okay? Y ahora vamos a ejecutar lo que nos está pidiendo. Bien, en este caso, Z sub 1, vamos a ver a qué equivale para poder entenderlo. Abajo ya sabemos que valdrá 10.19 ángulo D menos 11.3 grados. Vamos a la parte de arriba, entonces ejecutamos, nos quedaría 5 por 2.82, sería 14.1. Entonces vamos a colocarlo, sería 14.1. Y ahora vamos a ver lo de los ángulos. Como son ángulos que se están multiplicando, pues únicamente se suma. Entonces tenemos los valores de menos 45 más 36.86. Eso nos da un valor de menos 8.14. Entonces eso lo vamos a colocar, menos 8.14 grados. Ejecutamos el valor de cada uno de ellos, dividimos las partes reales, que vendrían siendo 14.1 dividido sobre 10.19. Entonces eso nos da un valor equivalente de 1.38. Lo colocamos. 1.38 ángulo, y ahora sacamos los valores. Nos quedaría menos 8.14 más 11.3. Recuerden que pasa hacia arriba con el signo contrario. Y nos quedaría un ángulo de 3.16 ohms. ¿Ok? Bien, ese sería el primer valor para Z sub 1. Vamos a colocarlo acá. Z sub 1 equivale a el valor de 1.38 ángulo de 3.16 grados ohms. Ahora vamos a calcular los valores, no perdamos de vista cada uno de ellos, Z sub 2 y Z sub 3, que son los que nos hacen falta. Bien, ahora vamos con Z sub 2 para hacer el siguiente cálculo. Bien, para Z sub 2 vamos a realizar lo siguiente. En este caso, para Z sub 2 vamos a revisar qué es el valor de ZA con Z sub C. Para este caso nos quedaría, vamos a pasarlo directamente como 5 ángulo de menos 36.86 grados con el valor de Z sub C, que vendría siendo 5 ángulo de 36.86 grados. Y abajo ya teníamos el valor, anteriormente lo habíamos sacado, ya quedamos que el valor que acabamos de obtener pues equivale a lo que ya habíamos dicho anterior, que era 10 menos J sub 2. Entonces sacamos los equivalentes para cada uno de ellos, ya los teníamos. En este caso serían 5 por 5, sería 25. Y como son ángulos que en este caso tiene, si observan de este lado, menos 36, y acá tenemos menos 36.86 y acá tenemos 36.86, pues lo que vamos a hacer ahora es, se está haciendo una opción de multiplicación, sería menos 36 más 36, sería ángulo de 0 grados ohms. De esa manera es como nosotros tenemos la parte del denominador. Ahora lo que vamos a hacer es verificar para el lado de abajo, que ya lo teníamos calculado, que habíamos quedado que era 10.19, ¿verdad? Ángulo de menos 11.3 grados ohms. Ejecutamos los valores que estamos buscando. Arriba tenemos 25 sobre
10.19 y eso nos da un valor de 2.45. Entonces Z sub 2 equivale a 2.45 ohms. Ángulo D, en este caso pasa hacia arriba sumando, nos quedaría de 11.3 grados ohms. Entonces vamos a anotar el valor, acá lo ponemos, 2.45, ángulo de 11.3 grados ohms. Vamos a colocarlo bien. 11.3 grados ohms. Ahora vamos a calcular Z sub 3. Para calcular Z sub 3 nos podemos basar en Z sub 1, dado que son muy parecidos los valores que habíamos sacado anteriormente, pero lo vamos a poner acá. Para sacar Z sub 3 sería en la parte de arriba el nominador de Z sub A y Z sub B. En este caso lo podemos poner como 5 ángulo de menos 36.86 grados que multiplica a 2.82 ángulo de menos 45 grados. Y abajo ya lo teníamos, ¿sí? Entonces el valor que habíamos tenido anteriormente era 10.19 ángulo de menos 11.3 grados ohms. Entonces sacamos los valores equivalentes. Acá nos quedaría 10.19 ángulo de menos 11.3 grados ohms. Y arriba nos quedaría, así como decimos, 5 por 2.82. Y eso nos da un valor de 14.1, como lo habíamos mencionado anteriormente. Son los mismos valores que habíamos checado. Acá nos quedaría también el valor de 14.1 ángulo de, aquí sí ya va a cambiar porque tenemos un valor negativo acá y un valor negativo acá, se va a sumar y en este caso nos quedaría, vamos a sumar los valores, sería menos 45 menos 36.86, lo que nos dará un resultado de menos 81.86 grados ohms. Ahora vamos a sacar el equivalente para Z sub 3. En este caso nos quedaría, al igual que arriba, 14.1 entre 10.19, lo que nos da un valor de 1.38, al igual que acá, 1.38, pero lo que va a cambiar es el ángulo. Entonces acá tenemos menos 81.86 y hacia arriba sería más 11.3, lo que nos dará un resultado final de menos 70.56 grados ohms. Entonces lo colocamos acá, 1.38, ángulo de menos 70.56 ohms. Bien, ahora ya tenemos los valores de Z sub 1 y Z sub 2. Ahora con esos valores nosotros podemos hacer los cálculos que nos van a permitir en este caso obtener. Ahora el ejercicio nos está pidiendo calcular las corrientes I sub A, I sub B, I sub C y el voltaje de línea neutro, porque ahora observemos que en el cambio de delta a estrella hemos añadido un alambre de neutro para las corrientes. Acá tenemos el valor de la corriente I sub B, acá la I sub C y aquí la I sub A, que van a cambiar en este caso, y un neutro de retorno. Vamos a calcularlas cada una de ellas, vamos a iniciar el análisis para encontrarlo. Lo primero que tenemos que verificar en este caso es precisamente que para poder calcularlo con respecto del neutro y saber cuál es esa corriente, yo necesito primero saber cuánto es el voltaje de línea a neutro. En este caso yo conozco que para un sistema trifásico el voltaje de línea a línea saco el valor de raíz de 3, ya habíamos mencionado anteriormente en otro video por qué tenemos raíz de 3 y lo multiplicamos por el voltaje de línea a neutro. En este caso, como proviene de un sistema conectado en delta y lo pasamos a estrella, pues el valor del voltaje que tenemos acá es de línea a línea. Entonces el voltaje de línea neutro será equivalente al voltaje de línea a línea dividido sobre raíz de 3. Entonces colocamos los valores y nos quedará 207.8 volts partido sobre raíz de 3.
Entonces lo colocamos, 207.8 volts dividido sobre raíz de 3, lo que nos da 119.97. 119.97 volts, que es aproximadamente 120 volts. Ahora, como proviene de un sistema trifásico balanceado, el que está metiendo la carga del generador a la carga, pues en un sistema balanceado el primero tiene un desfasamiento de 0, menos 120 y 120. Con esas razones vamos a hacer los cálculos que son para las corrientes. Lo primero que tenemos que hacer es analizar a dónde están llegando las corrientes y las impedancias. Vamos a calcular la corriente I sub A. En este caso, la corriente I sub A, si la analizamos en este caso, está entrando a través de la impedancia que habíamos determinado como Z sub 1. En este caso será el voltaje que hay en A dividido sobre Z sub A con respecto de neutro. Entonces el voltaje será voltaje que hay en A con respecto de neutro, porque ambos son para la parte de neutro, ya hemos calculado acá, voltaje de línea neutro, partido sobre la impedancia Z sub 1, que es la que acabamos de calcular. Entonces empezamos a sustituir los valores, ya lo tenemos, será 120 ángulo de 0 grados volts partido sobre la primera, que es de 1.38 ángulo de 3.16 grados ohms. Entonces obtenemos los valores, sacamos la división, a 120 lo dividimos sobre 1.38, lo que nos da como resultado 86.95. Entonces la corriente IA equivale a 86.95 ángulo de menos 3.16 grados amperes. Y lo colocamos de este lado para que no se nos olvide. Será 86.95 ángulo de menos 3.16 grados amperes. Ahora procedemos a hacer lo mismo para I sub B e I sub C. Vamos a hacer para I sub B, que es lo que nos está pidiendo. Para I sub B, vamos a analizarlo otra vez. Le corresponde el voltaje que hay en B dividido sobre la impedancia Z sub B con respecto de N. Si observamos, le corresponde la impedancia Z sub 2. Entonces el voltaje será de línea neutro que ya hemos calculado sobre la impedancia Z sub 2. Entonces sacamos los valores, nos quedará 120 ángulo de menos 120 grados volts partido sobre Z sub 2, que habíamos quedado que para los cálculos de Z sub 2 vamos a tomar el que teníamos acá, que es de 2.47. Entonces lo sacamos, 2.47 con su ángulo o su fase, que es de 11.3 grados ohms. Entonces sacamos los valores. En este caso obtenemos 120 sobre 2.47 nos da un equivalente de 48.58 en la magnitud, y a 120 que teníamos acá menos el valor de 120, al pasar este a la parte de arriba con un valor positivo pasa negativo, menos 11.3, lo que nos da un resultado de 131 menos 131.3 grados amperes. Y lo colocamos, va a ser 48.58 ángulo de menos 131.3 grados amperes. Ahora vamos a hacer el cálculo para I sub C dentro del mismo elemento. Entonces este es el último que nos está pidiendo, el valor de I sub C. Para calcular I sub C lo hacemos de la siguiente manera. I sub C le equivale el voltaje que hay en C partido sobre ZC con respecto del neutro. Entonces eso nos quedaría el voltaje que hay en C, que va a estar dividido sobre el valor que tenemos para C, que sería Z3. Y empezamos a sustituirlo. En este caso el voltaje B que tenemos acá va a ser el mismo, 120 volts, ángulo de 120, ¿sí? La fase. Pero si observamos Z sub 3 es la misma magnitud en este caso, pero diferente fase. Entonces lo sustituimos, sería 1.38, pero el ángulo de menos 70.56 grados, aquí lo ponemos, ohms. Como podemos observar, tienen la misma magnitud que esta, y ya habíamos calculado acá de 86.95. Entonces I sub C equivale a 86.95. Lo único que va a cambiar en este caso
es el ángulo que estamos manejando. En este caso está negativo la fase, hacia arriba pasa positivo. Entonces 170.56 más 120 nos da 190.56 grados. Entonces lo ponemos acá, 86.95, lo corregimos, 0.95, ángulo de 190.56 grados amperes. Bien, hasta aquí el ejercicio, porque ya nos está pidiendo, ya sacamos las impedancias, ya sacamos el equivalente y ya sacamos las corrientes. Lo que podemos concluir de este ejercicio es que a pesar de que nosotros tengamos un generador balanceado, en este caso con las cargas de estos elementos, al momento de pasarlo a la parte de las cargas, sin importar que estén conectadas en delta o en estrella, si no son las mismas, el sistema queda desbalanceado, ¿sí? Se puede observar en este caso que la fase de las corrientes I sub A e I sub C es la misma, pero para I sub B es diferente, 86.95 con un retraso de fase de menos 3.16 grados. Y acá con un adelanto de fase de 190.56 grados, mientras que para la corriente menor de 48.58 amperes equivale a un retraso de fase de menos 131.3 grados. Hasta aquí el problema número 2. Como observamos en el problema número 1, analizamos un sistema de estrella a estrella. Ahora hacemos una conversión de entre delta y estrella y estamos comprobando los valores que tienen que ver con cargas que se encuentran teóricamente balanceadas. A nombre del equipo educativo de Saber Instrumentación y Control, Electrónica y Automatización Industrial, reciban un saludo y los esperamos ver en el próximo video, donde vamos a seguir analizando sistemas trifásicos con sistemas balanceados, sistemas desbalanceados, potencia trifásica y demás circuitos de interés. Hasta la próxima.